Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente de neurocirugía y el día de hoy vamos a dar la charla del módulo de neurotrauma. Eh, Mi asesor para esta charla es el doctor Sebastián Celis y vamos a hablar el día de hoy sobre la hemorragia intracraneal en los pacientes que están anticoagulados o están antiagregados. Vamos a empezar con un caso clínico. Es una paciente de 60 años y ella acude al servicio de urgencias porque presentó una caída desde su propia altura hace 2 horas y se queja de cefalea. La paciente como antecedentes patológicos tuvo un ACV en el 2018 isquémico y es usuaria de una válvula cardíaca mecánica. Dentro de los medicamentos destaca para el seminario del día de hoy que ella consume warfarina y aspirina. Y dentro de los laboratorios que se le realizan a la paciente vemos este INR de 4.5 y un ensayo de función plaquetaria de 200. A la paciente se le solicita este TAC simple de cráneo, cortes axiales, y como podemos ver, tiene pues una malasia de su ACV previo y un sangrado hacia el tentorio derecho, sin otras anormalidades. Entonces, con este cuadro clínico se podrían tomar varias conductas. Uno podría pensar en realizar reversión inmediata a la anticoagulación y aféresis plaquetaria y solicitar TAC de control en esta paciente. Pero también podría pensar que la paciente no tiene ningún déficit neurológico y el TAC tiene una evidencia de sangrado muy mínima, entonces podríamos vigilarla clínicamente y dar TAC de control en 24 horas. También podríamos hacer un control más próximo, en 12 horas, tanto con función de trombolastografía, INR y TAC, y según eso definir si revertimos la paciente, o por el contrario, como son hallazgos tan mínimos, podríamos pensar en no realizar ni seguimiento de laboratorio, ni seguimiento imagenológico y vigilar la paciente en sala general. Entonces, al final de la presentación, yo espero que tengamos un poquito más de herramientas para saber por cuál opción optamos en este paciente. Vamos a hablar rápidamente de aspectos muy puntuales de la epidemiología en este tema, cuáles son las generalidades de la hemostasia y la coagulación, cómo se evalúa la coagulación en un paciente antiagregado y anticoagulado, y los aspectos que nos interesan en el preoperatorio de los pacientes que están anticoagulados y antiagregados, y cuándo reiniciar desde el punto de vista neuroquirúrgico los medicamentos antitrombóticos, es decir, los anticoagulantes y los antiagregantes. Desde el punto de vista epidemiológico, esto es un tema importante porque el uso de los antitrombóticos, ya sean antiplaquetarios o anticoagulantes, viene en aumento, y eso es porque la población cada vez es más longeva y cada vez tenemos enfermedades que más frecuentemente indican estos medicamentos, como son la fibrilación auricular, el tromboembolismo pulmonar, las válvulas cardíacas mecánicas o la trombosis venosa profunda. Actualmente, el 2% de la población mundial se encuentra bajo anticoagulación y un porcentaje mayor está bajo antiagregación, y eso los hace una población susceptible al sangrado intracraneal o espinal. Sin embargo, hay poca evidencia a nivel 1 para guiar la práctica en estos pacientes, y la mayor evidencia se encuentra entre el nivel 2 y 3. Cuando hablamos de hemorragia intracraneal en los pacientes bajo efecto de estos medicamentos, podemos hablar de dos grupos: los pacientes con hemorragia intracraneal traumática y los pacientes con hemorragia intracraneal espontánea. La hemorragia intracraneal traumática, como pueden ver, sí está asociada a antagonistas de la vitamina K, siendo el más conocido por nosotros la warfarina. Tiene un aumento de 5 veces la mortalidad, y en general, los pacientes que están anticoagulados presentan desde su inicio hematomas más grandes o aparición tardía de hematomas, y esto conlleva mayor morbimortalidad. La aspirina, que es un medicamento muy usualmente utilizado, aumenta las tasas de morbilidad y mortalidad al menos 5 veces al compararse con pacientes que no son usuarios de este medicamento. Y si hablamos de clopidogrel, hay un aumento de 15 veces más la frecuencia de hemorragia intracerebral, pero el riesgo va a ser variable dependiendo del medicamento que estemos consumiendo. Entonces,
tenemos que de todos estos medicamentos, el que se asocia a mayor frecuencia con hemorragia intracraneal traumática es la warfarina, seguido de los nuevos anticoagulantes orales como el rivaroxaban, el dabigatran. Luego es menos frecuente la hemorragia en la doble antiagregación plaquetaria y por último, en el clopidogrel, teniendo el menor riesgo de todos, la aspirina. Cuando hablamos de la hemorragia intracraneal espontánea, pues esta puede ser tanto intraparenquimatosa como subdural crónica, subaracnoidea, y todas van a estar asociadas con aumento de la morbilidad y la mortalidad por el hecho de consumir estos medicamentos. La hemorragia intracraneal con el consumo de antagonistas de vitamina K al año tiene un riesgo de 0.6 a 1.4%, lo cual es el doble de los nuevos anticoagulantes orales. Cuando hablamos de la hemostasia y la coagulación, pues es importante recordar que la hemostasia se divide en dos, una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Y esto es importante porque si repasamos esto es mucho más fácil determinar qué exámenes son más útiles para los pacientes al momento de evaluarlos desde el punto de vista clínico. La hemostasia primaria es un fenómeno que se da por la lesión endotelial y se divide en tres fases: una fase de vasoconstricción, una fase de adhesión y una fase de agregación plaquetaria. El fin último de la hemostasia primaria es que las plaquetas se unan al colágeno endotelial gracias a la glicoproteína 1B por medio del factor von Willebrand. Y eso va a iniciar el proceso de hemostasia con un coágulo generado por esas plaquetas. En condiciones normales, el endotelio pues está generando factores antitrombóticos, como son la prostaciclina, el óxido nítrico. Pero cuando hay una lesión endotelial, se produce un cambio y se generan factores protrombóticos como la endotelina o el tromboxano A2. La hemostasia secundaria, por el contrario, va a estar regulada por proteínas plasmáticas, y aquí es donde tenemos la coagulación, que tiene un modelo celular y un modelo de cascada. Probablemente todos estemos más familiarizados con este modelo de cascada, donde tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca. La más corta es la vía extrínseca y es la que es generada por un factor tisular que se expone mediante una lesión endotelial. Recordemos que aquí va a jugar en esta vía extrínseca un papel muy importante el factor 7, que se va a activar y junto con el calcio y el factor 10 forma lo que conocemos como la tenaza extrínseca para ir a activar la protrombina y subsecuentemente el fibrinógeno a fibrina, que en realidad es el fin último de esta cascada de coagulación, formar fibrina, que posteriormente se estabiliza por el factor 3 y genera un coágulo. Cuando hablamos de la vía intrínseca, es una vía más larga de mayor proteínas plasmáticas. Aquí tenemos involucrado el factor 12, el 9, el 8 y las dos van a confluir al factor 10. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque cuando vamos a evaluar la hemostasia y la coagulación de un paciente, diferentes fármacos van a afectar en diferentes puntos la hemostasia. Y puede haber una afección de la hemostasia primaria o de la hemostasia secundaria. Y dependiendo de esa afección, vamos a determinar qué paraclínico solicitar en estos pacientes. La hemostasia primaria puede ser evaluada por varias maneras. Una de ellas es el conteo plaquetario. Es importante en los pacientes que tienen alteraciones de la agregación plaquetaria, farmacológicas o congénitas, determinar cuál es el número de plaquetas, cuál es la morfología de las mismas. Un valor de seguridad en neurocirugía que se ha establecido por diversos estudios es 100.000 plaquetas para intervenciones neuroquirúrgicas. Y es importante determinar no solo si el paciente está antiagregado y cómo es la función, sino el número de esas plaquetas funcionantes. Adicionalmente, tenemos el tiempo de hemorragia o el tiempo de sangría, que lo que va a evaluar es la formación de un tapón plaquetario como resultado de la adhesión plaquetaria, o sea, la hemostasia primaria, con un valor normal que es menor a 8 minutos. Tenemos la prueba de función plaquetaria, que hablábamos de ella en el caso clínico. Esta es un tiempo de sangría, pero que se hace mediante unos cartuchos en una máquina parecida a las máquinas de centrifugado, y lo que va a censar es el tiempo de formación de un tapón para ocluir una membrana recubierta de epinefrina o de ADP, que son inductores de la adhesión plaquetaria. También podemos estudiar la agregación plaquetaria o la agregometría, ¿sí?
por medio de diferentes agentes agonistas como el ADP, el colágeno, la trombina, la adrenalina. Y podemos medir factores como por ejemplo el factor de von Willebrand, que como vimos está muy implicado en el fenómeno de hemostasia primaria, con valores normales arriba de 30 unidades por decilitro. Cuando hablamos de la hemostasia secundaria, pues vamos a tener principalmente los tiempos de coagulación que son secundarios a la función de todas esas proteínas plasmáticas que vimos previamente. Tenemos inicialmente el TP, o tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina va a medir la vía extrínseca, porque lo que mide es la coagulación en presencia del factor tisular. Aquí el valor de normalidad es de 11 a 15 segundos. Obviamente esto tiene algunas variaciones en cuanto a algunos laboratorios y por eso siempre nos vamos a regir al laboratorio. El TTP es el tiempo de tromboplastina parcial y este va a medir la coagulación tras activar los factores de coagulación. Entonces aquí con el TTP vamos a mirar la vía intrínseca. Entonces vía extrínseca el tiempo de tromboplastina, el tiempo de protrombina y vía intrínseca el tiempo de tromboplastina parcial. El INR es más conocido por todos, es un índice de TP del paciente sobre un TP normal y vamos a tener un valor de normalidad de 1. Y el TT es un tiempo de trombina que va a ser mucho más útil en los pacientes que estén tomando dabigatran, como vamos a ver posteriormente. También podemos cuantificar el fibrinógeno, que es el fin último de la cascada de coagulación. Recordemos que los valores normales son entre 200 y 400. Para hablar de una adecuada coagulación en el paciente, podemos cuantificar algunos factores de coagulación. Perfecto. Entonces decíamos que la trombolastografía es una herramienta muy útil porque nos da una valoración dinámica, global y en tiempo real del estado hemostático del paciente. Nos va a valorar la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinolisis. Por tanto, nos valora tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. Tenemos R, que es esta distancia, básicamente es el tiempo de reacción y mide en minutos la velocidad de generación de tromboplastina. Lo que me va a reflejar esta R es la generación de la vía intrínseca. Cuando juntamos R y K, tenemos el tiempo de coagulación y va a medir la formación de un coágulo de cierta solidez, la formación inicial de un coágulo. Este ángulo que vemos acá en la trombolastografía es el ángulo alfa, y ese ángulo alfa mide la velocidad de formación de un coágulo sólido, y nos va a hablar principalmente de la calidad del fibrinógeno y las plaquetas de este paciente. Todas este conjunto de medidas va a darnos una morfología de la trombolastografía. Aquí vemos la amplitud máxima. La amplitud máxima es la amplitud más grande que tiene el coágulo y es una función de elasticidad del coágulo y evalúa la interacción de la fibrina con las plaquetas. Y dependiendo de estos valores y de esta morfología del trombolastograma, vamos a tener diferentes patologías. Aquí está la morfología normal, pero si vemos una prolongación del tiempo de reacción y del tiempo de coagulación, pues vamos a tener un alargamiento de RK, y eso se ve en los pacientes anticoagulados o con hemofilia. También podemos tener una disminución de la amplitud máxima y del ángulo alfa, lo que habla de una mala interacción entre las plaquetas y la fibrina, y esto está hablando de bloqueadores plaquetarios. Podemos tener una distancia de RK prolongada con un ángulo normal, pero un coágulo que se degrada muy rápidamente, y esto habla de la influencia de fibrinolíticos. O, por el contrario, un tiempo de reacción y coagulación muy cortos, como vemos acá, RK muy cortos, y una gran amplitud del trombo, y esto nos habla de síndromes de hipercoagulación o coagulación intravascular diseminada. Esta trombolastografía es útil, la tenemos en nuestro hospital y es una forma de medir la hemostasia en tiempo real en los pacientes. Hay parámetros que son importantes, pueden haber variaciones en cada laboratorio y también debemos tenerlos en cuenta, principalmente los tiempos de coagulación, el fibrinógeno y los productos de degradación de la fibrina. Es importante también recordar de forma leve cuáles son los mecanismos de acción de algunos anticoagulantes. Principalmente tenemos la warfarina, sabemos que inhibe la carboxilación de los factores dependientes de vitamina K, el 2, el 7, el 9 y el 10. Pero también tenemos otros anticoagulantes, como los inhibidores directos de la trombina, que es el factor 2. El más conocido por todos nosotros es el dabigatran. Las heparinas, heparina no fraccionada, que va a inhibir el factor 2 y el factor 10.
Las heparinas de bajo peso molecular que van a tener una mayor inhibición hacia el factor 10, pero pueden generar algo de inhibición de la trombina. Y los nuevos anticoagulantes eh, que van a generar así su efecto de acción. Asimismo, los antiplaquetarios o los inhibidores de la agregación también tienen diferentes mecanismos de acción. El más conocido por nosotros es la aspirina. Y la aspirina va a inhibir la ciclooxigenasa 1 y 2 para que el metabolismo del ácido araquidónico no se dé y no se produzca el tromboxano A2, que es un potente activador y agregador plaquetario. También conocido por nosotros el clopidogrel, el prasugrel, que van a inhibir eh, esta P2Y12 y así alterar el metabolismo plaquetario. Una inhibición irreversible, al igual que el ASA. Dependiendo del medicamento que esté consumiendo nuestro paciente, vamos a determinar qué exámenes de laboratorio vamos a solicitar. Si hablamos de antagonistas de vitamina K, el principal va a ser el INR, como hablábamos previamente. En pacientes con alteraciones de la función plaquetaria farmacológica, tenemos la trombolastografía, la gregometría y el ensayo de función plaquetaria. Las heparinas no fraccionadas pueden ser cuantificadas por el PPT, sin embargo, hay algunas excepciones, como veremos posteriormente. Las heparinas de bajo peso molecular van a verse limitadas porque los tiempos no reflejan su acción. Aquí va a ser importante el ensayo de acción del factor 10 activado. Los inhibidores de la trombina van a ser medidos por el tiempo de trombina, como veíamos previamente, y los agentes trombolíticos como la streptokinasa, la alteplasa, el RTPA, van a ser mejor medidos por el fibrinógeno en sangre y los metabolitos de la fibrina. Siempre que nos enfrentamos ante un paciente que está tomando, sea un antiagregante o un anticoagulante, tenemos tres escenarios. Aquel paciente que requiere cirugía emergente o urgente, aquel paciente que tiene una indicación de cirugía que no es urgente, y aquel paciente que tiene lesiones intracraneales que no son quirúrgicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cada uno de estos pacientes? Para todos los pacientes que estén bajo efectos de medicamentos antitrombóticos, pues vamos a tener unas medidas generales. Lo primero, obviamente, va a ser suspender el medicamento en cuestión. La mayoría de estos pacientes van a ser trasladados a una UCI o UCE dependiendo de su estado neurológico. Y esto es porque ellos requieren un seguimiento neurológico estricto, seriado y un control hemodinámico para mejorar las tasas de resangrado. El carbón activado se recomienda por las guías americanas con un nivel de evidencia 2 para todos los pacientes que tengan un consumo de anticoagulantes o antiagregantes en las 2 horas previas a la toma de este medicamento. Adicionalmente, hay que hacer un control muy estricto de la tensión arterial. Se recomiendan tensiones sistólicas debajo de 150 y vamos a determinar cuál es la estrategia de reversión en este paciente. La reversión en los pacientes anticoagulados o antiagregados es lo que más impacta en la morbimortalidad. Eh, si hablamos de los antagonistas de vitamina K, que es el medicamento tal vez más frecuente, tener un INR debajo de 1,3 en las primeras 4 horas de entrada de este paciente va a disminuir la mortalidad un 38% y el agrandamiento del hematoma en imagen posterior. Es importante elegir una adecuada estrategia de reversión y darla a tiempo. La transfusión en el escenario de los pacientes anticoagulados antiagregados es muy limitada, salvo en aquellos pacientes que tengan una trombocitopenia por debajo de 100.000, se considera realizar transfusión y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ¿cuándo es necesario revertir a estos pacientes? Para determinar esto hay que hacernos dos preguntas. ¿Está el paciente en este momento con anticoagulación activa o no? Esto es más importante para anticoagulantes que tienen una vida media corta, como los nuevos anticoagulantes orales, porque puede que la última dosis haya sido hace algunas vidas medias y el paciente ya no tenga efecto anticoagulante. Y la otra pregunta es, ¿qué tan urgente es la reversión de este paciente? Porque esto va a pautar la medida de tratamiento antes de llevarlo a cirugía o durante la observación médica. Algunas indicaciones muy claras de cuándo es necesario revertir a estos pacientes. Primero, la reversión urgente está indicada en todos los pacientes en quienes yo demuestro hemorragia intracraneal y anticoagulación o antiagregación activa. Entonces, todo paciente que tenga una evidencia, sin importar la extensión, por lo que dicen las guías,
y tenga hemorragia visible en las imágenes cerebrales y una anticoagulación activa, debe ser llevado a reversión urgente. Todo paciente que requiera cirugía debe ser llevado a reversión urgente. Todos los pacientes con trauma craneoencefálico con unas excepciones. Aquellos pacientes con TEC leve y TAC sin evidencia de sangrado pueden no someterse a reversión. Aquellos pacientes que no tengan una anticoagulación activa, es decir, un INR menor 1,5 o tiempos normales o función plaquetaria normal, no requieren reversión. Y aquellos pacientes que están estables y tienen alguna indicación quirúrgica no hemorrágica de tipo no urgente, pueden ser observados sin requerimiento de reversión de su antiagregación o anticoagulación. Entonces, si nos enfrentamos a un paciente que requiere cirugía y está anticoagulado, hay diferentes escenarios. El primer escenario es tener un paciente que requiera cirugía emergente o urgente y que esté tomando warfarina. En el caso de un paciente con warfarina, es importante determinar si el paciente está anticoagulado o no. Y aquí la prueba reina va a ser el INR. Un INR mayor a 1,5 habla de que el paciente está anticoagulado. Si el INR es menor a 1,5, el paciente no requiere reversión. En el caso de que mi paciente tenga una anticoagulación activa por warfarina, yo tengo varios medicamentos. Uno de ellos es el complejo o concentrado de complejo protrombínico. Recordemos que este viene de 3 y 4 factores. El recomendado por las guías es el de 4 factores y el que tenemos acá es este, el Octaplex. La forma más rápida y eficaz de revertir la coagulopatía en los pacientes con inhibición de los factores vitamina K dependientes es reponer los factores vitamina K dependientes. Y el Octaplex tiene el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, por eso logramos reversiones en promedio en una hora en el 98% de los pacientes con complejo protrombínico de 4 factores. La dosis es variable dependiendo de las guías. Algunos autores recomiendan dosis fijas de 1.500 a 2.000 unidades, pero lo más aceptado son dosis según el INR del paciente. INRs entre 1,5 y 4 requieren dosis de 25 unidades por kilo, INRs entre 4 y 6 dosis de 35 unidades por kilo, y pacientes con INR mayores a 6 dosis de 50 unidades kilo, teniendo claro que la dosis máxima del Octaplex es de 5.000 unidades. Es importante que la infusión de este Octaplex no sea mayor a 100 unidades internacionales por minuto, porque cuando es mayor a esto se asocia a eventos trombóticos y anafilaxia. Adicionalmente, todos los pacientes que requieran cirugía emergente o urgente que estén anticoagulados con warfarina requieren vitamina K. Y esto es porque la vida media del Octaplex es corta, es de 2 horas. La vitamina K va a mejorar la carboxilación de todos esos factores de coagulación que están inhibidos y vamos a dar una dosis dependiente del INR del paciente. Si el INR está entre 1,5 y 2, vamos a dar 5 miligramos intravenosos y si el INR está mayor de 2, vamos a dar 10 miligramos intravenosos. La vitamina K tiene una vida media más larga, pero tarda en corregir el INR en promedio entre 2 y 24 horas. Por eso siempre debemos acompañarla del concentrado de complejo protrombínico. Adicionalmente, tenemos, en caso de no tener concentrado de complejo protrombínico, el plasma fresco congelado, que es este de acá. ¿Por qué se deja de tercera opción? Porque en promedio, el tiempo que toma en normalizar el INR en estos pacientes es de 30 horas. Y recordemos que un factor pronóstico para morbimortalidad en los pacientes anticoagulados es la corrección en las primeras 4 horas del INR. Adicionalmente, requiere dosis de infusión muy voluminosas. Estas dosis son de 10 a 15 cc por kilo. En general, los pacientes requieren 6 a 8 unidades de plasma fresco congelado y eso es de 1,5 a 2 litros. Si hablamos que la mayoría de pacientes anticoagulados pues van a ser pacientes longevos o con cardiopatía que no toleran una sobrecarga hídrica de este tamaño, pues no es el medicamento de elección. Adicionalmente hay que descongelarlo y eso toma un tiempo adicional para infundirlo en el paciente. Entonces, la primera elección siempre será el Octaplex con la vitamina K. Algunos autores en la warfarina han mencionado el factor 7 activado. Generalmente esto no se recomienda porque no reemplaza todos los factores. Quedan sin reemplazarse el 2, el 9 y el 10.
y esto puede generar una elevación del INR de forma engañosa sin revertir completamente el efecto de la warfarina. Adicionalmente, a pesar de que no genera una mayor corrección de la coagulopatía, sí aumenta el riesgo tromboembólico al compararse con el complejo protrombínico, sin generar un impacto funcional o vital en estos pacientes. Entonces, no está recomendado, se utiliza como una opción cuando no hay concentrado de complejo protrombínico y se adiciona el plasma fresco congelado, y las dosis son de 30 a 90 microgramos por kilogramo. Es una opción, y las guías americanas lo dejan como última opción, en aquellos pacientes que no acepten productos sanguíneos o, por ejemplo, los pacientes con algunas creencias religiosas, y en ellos se puede utilizar. Esto es un apartado de las guías de la AJA del 2015, donde dicen que no se recomiendan para la reversión de los antagonistas de vitamina K ni para el manejo general de la hemorragia intracerebral, con un nivel de evidencia C. ¿Cómo vamos a hacer el control paraclínico en estos pacientes anticoagulados con warfarina? Es importante, luego del concentrado de complejo protrombínico, al menos 30 minutos después, realizar un nuevo INR. Y ese INR, pues, va a guiar la terapéutica adicional. Vamos a seguir haciendo controles seriados cada 6 horas en las primeras 24 horas y vamos a hacerlo a diario durante al menos 72 horas, porque es el tiempo de mayor riesgo de crecimiento del hematoma y es el riesgo donde debemos tener claro nuestra meta de INR en estos pacientes, que es un INR menor a 1,4. En el caso de pacientes con cirugía, indicación quirúrgica emergente o urgente, pero que estén tomando nuevos anticoagulantes orales, como dabigatran o inhibidores del factor 10, pues tenemos estos dos grandes grupos. Pacientes que tomen dabigatran, pues como vimos, la evidencia de anticoagulación va a depender del tiempo de trombina y de la vida media del medicamento. En general, pacientes con ingestión 3 a 3,5 días previos a el evento hemorrágico, se asume que tienen efecto terapéutico anticoagulante del dabigatran. Aquí los tiempos de coagulación más conocidos por nosotros como el tiempo de tromboplastina parcial o el TP normal no excluyen anticoagulación activa, por lo que no podemos confiarnos en el caso de tener tiempos de coagulación normal. El único tiempo que es específico para este anticoagulante es el tiempo de trombina y el tiempo de trombina diluido. Si tenemos un tiempo de trombina diluido o tiempo de trombina normal, sí podemos hablar de que hay ausencia del efecto de anticoagulación del dabigatran. De lo contrario, no. El dabigatran es un medicamento que no se une a las proteínas plasmáticas y tiene una adecuada biodisponibilidad y una amplia eliminación renal, por lo que va a ser dependiente de la función renal la eliminación de este medicamento. Entonces es importante en estos pacientes determinar si tienen una enfermedad renal crónica subyacente. Si determinamos, ya sea por última dosis o por tiempo de trombina, que el paciente tiene un efecto anticoagulante, pues podemos dar varios manejos. Uno de ellos es, y el de primera elección, el idarucizumab, que es el anticuerpo monoclonal contra el dabigatran. Este medicamento no debe asociarse a otros coagulantes, es decir, si lo damos no debemos dar octaples o plasma fresco, y la dosis es de 5 gramos en bolo o de 2,5 gramos en infusiones continuas. Puede repetirse la dosis en pacientes que no corrigen el tiempo de trombina o que tienen enfermedad renal crónica. Ahora, si no tenemos este antídoto o anticuerpo monoclonal, podemos recurrir al complejo protrombínico de 4 factores. La dosis es mayor que en la warfarina. Vemos que aquí la dosis previa era de 50 unidades kilo, aquí es de 50-80. Siempre la dosis máxima será de 5.000 unidades. Y en aquellos pacientes, principalmente con enfermedad renal crónica de base, podemos utilizar la hemodiálisis como una terapia ayudante, porque se da una eliminación del medicamento de al menos el 70% de su concentración plasmática. En cuanto a aquellos pacientes que tienen una anticoagulación secundaria a inhibidores del factor 10, la ingesta va a ser variable. Recordemos que está el rivaroxaban, el apixaban, el endoxaban, y va a depender de la vida media de cada medicamento. En general, cuando la ingesta tiene un tiempo menor a 5 vidas medias del medicamento y o tenemos evidencia paraclínica de anticoagulación, pues vamos a dar el manejo de reversión. La actividad del factor 10 es el único marcador fiable de anticoagulación. Es decir, si tenemos un TP normal,
o un tiempo de tromboplastina parcial normal no excluye la anticoagulación, igual que el dabigatran. Y esto es lo preocupante en los pacientes que tienen nuevos anticoagulantes orales, y es que no hay una forma clara con los tiempos de coagulación que normalmente usamos con la warfarina para determinar su estado de anticoagulación. Incluso con la toma de estos anticoagulantes, principalmente con el apixaban, estos tiempos suelen ser normales y tener un adecuado efecto anticoagulante. Aquí también tenemos un inhibidor específico, va a ser el andexanet. Y ese andexanet va a tener unas dosis dependiendo de si los medicamentos que estamos dando los damos a dosis bajas o a dosis altas. Las dosis bajas son dosis de rivaroxaban menores a 10 miligramos, de apixaban menores a 5 miligramos, y vamos a dar un bolo de 400 miligramos en 30 minutos, seguido de una infusión de 480 miligramos por 2 horas. Si el paciente tiene dosis altas, es decir, el doble, rivaroxaban mayor a 10 miligramos o apixaban mayor a 5 miligramos, pues vamos a dar el doble de la dosis, un bolo de 800 miligramos en 30 minutos, seguido de una infusión de 2 horas de 970 miligramos. Esto no está disponible en la mayoría de centros y volvemos a recurrir al Octaplex, 50 unidades por kilo, una dosis menor que el dabigatran, con una corrección de la coagulopatía en una hora del 82% de los pacientes. No va a servir la hemodiálisis en estos pacientes porque los inhibidores del factor 10 No, se unen a proteínas. Pero en estos dos, tanto en los inhibidores del factor 10 como en el dabigatran, podemos utilizar el carbón activado igualmente. ¿Qué pasa en nuestros pacientes que requieren cirugía urgente o emergente, pero que tienen efecto de las heparinas? Pues vamos a tener dos grandes grupos: las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. En cuanto a las heparinas no fraccionadas, eh, el tiempo de tromboplastina parcial normal no nos va a descartar tampoco la anticoagulación. Recordemos que estas inhiben el factor 10 y también van a ser mejor medidas con la actividad del factor 10. No hay niveles medibles en sangre y en general tiene una vida media de 4 horas, por lo que aplicaciones mayores a 4 horas no van a requerir una reversión enérgica en estos pacientes. La heparina de bajo peso molecular, por el contrario, va a tener niveles medibles en sangre, niveles mayores de 0,3 unidades internacionales mililitro hablan de anticoagulación activa, y aquí la vida media es más larga, la vida media es de 12 horas. El agente que utilizamos para revertir los efectos de anticoagulación en estos dos medicamentos es la protamina. Si hablamos de la heparina no fraccionada, hay dos esquemas: podemos dar dosis fijas o dosis según el tiempo de aplicación del medicamento, siendo el más aceptado este esquema. Vamos a dar, si la aplicación es menor a 30 minutos, 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina; de 30 minutos a 2 horas, la mitad de la dosis, 0,5 miligramos por cada 100 unidades; de 2 a 4 horas, 0,25 miligramos. Y recordemos que la vida media es de 4 horas, entonces si el paciente tiene una aplicación de heparina no fraccionada mayor a 4 horas, no vamos a revertir ningún efecto. La infusión debe ser lenta porque la protamina suele dar hipotensión y anafilaxia, especialmente a dosis altas, y cuando se pasa una velocidad mayor de 50 miligramos en 10 minutos. Las heparinas de bajo peso molecular, dado que tienen una mayor predisposición por el factor 10, pueden ser revertidas con el andexanet, igual que el rivaroxaban o la apixaban, pero también tiene una sensibilidad intermedia a la protamina. La protamina revierte al menos el 50-60% del efecto inhibitorio sobre el factor 10 y el factor 2. Aquí la vida media es de 12 horas. Si los pacientes tienen una aplicación menor a 8 horas, vamos a dar 1 miligramo por cada miligramo de enoxaparina o 100 unidades de dalteparina. Si es entre 8 y 12 horas, vamos a dar 0,5 miligramos por cada miligramo de enoxa o por cada 100 miligramos de dalteparina. Y si es mayor a 12 horas, pues el paciente no va a requerir ningún tipo de reversión. En cuanto a los pentasacáridos sintéticos análogos de estas heparinas, como el fondaparinox, eh, aquí vamos a utilizar principalmente el andexanet, porque también inhiben el factor 10 enérgicamente. Ahora, ¿qué pasa con nuestros pacientes anticoagulados o antiagregados que no tienen una indicación de cirugía emergente o urgente y tienen una indicación de cirugía no urgente sin evidencia de hemorragia intracraneal? Pues recordemos que si están con anticoagulantes de tipo inhibidores de la vitamina K,
podemos hacer terapia puente con heparinas de bajo peso molecular, una última dosis al menos 12 a 24 horas antes de la intervención, y si están con nuevos anticoagulantes orales, dependiendo de la eliminación renal de ese paciente, vamos a interrumpirlos 2 hasta 6 días antes de la intervención. ¿Por qué 2 a 6 días? El rivaroxaban y el apixaban no se ven afectados por la eliminación renal, pero el dabigatran sí. Entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica de base, incluso enfermedad renal crónica estadio 3, podemos tener efecto anticoagulante hasta 6 días después de su aplicación. ¿Qué pasa con el paciente que viene con efecto antiagregante? Tenemos los mismos 3 escenarios: pacientes que requieren cirugía emergente o urgente, paciente con cirugía no urgente y paciente con lesiones intracraneales hemorrágicas no quirúrgicas. Los antiplaquetarios no tienen una evidencia contundente en cuanto al beneficio de morbimortalidad de su reversión, como sí lo tienen los anticoagulantes orales. Sin embargo, sí hemos visto que hay un aumento de la morbimortalidad asociada con su uso en los pacientes que presentan hemorragia intracraneal espontánea o traumática. Los más frecuentes encontrados por nosotros son la aspirina y el clopidogrel. Entonces vamos a tener dos grandes grupos: aquellos pacientes que tienen una hemorragia intracraneal pero que no es quirúrgica, aquellos pacientes quirúrgicos. La recomendación siempre va a ser suspender el antiagregante. De entrada, no se recomienda la transfusión plaquetaria. Incluso algunos estudios y ensayos clínicos han mostrado que esto aumenta la morbimortalidad en los pacientes que no requieren cirugía. No hay agentes de reversión, pero lo que podemos utilizar es la desmopresina. La desmopresina lo que genera es un aumento de la reactividad plaquetaria gracias a un aumento de la liberación de factor de von Willebrand de los gránulos endoteliales y una afinidad de este hacia la plaqueta, por lo que nos va a ayudar con esa disfunción plaquetaria. La dosis, tanto en el clopidogrel como en las aspirinas, de 0.4 microgramos por kilogramo intravenoso, y la podemos repetir incluso cada 6 horas. En el caso de que el paciente sea quirúrgico y vayamos a operarlo, solo en ese caso podemos pensar en transfusión plaquetaria, siendo de elección la féresis plaquetaria. Si el paciente está bajo efectos de la aspirina, una féresis es suficiente. Y si el paciente tiene una antiagregación dual o está bajo efecto del clopidogrel, 2 a 3 aféresis plaquetarias son suficientes para revertir el efecto. Recordemos que una féresis en promedio eleva entre 30.000 y 50.000 plaquetas funcionales en los pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes antiagregados que requieren cirugía no urgente? Bueno, estos pacientes depende si toman antiagregantes por prevención primaria o secundaria. Prevención primaria es aquel paciente que no ha tenido un evento pero que tiene riesgo, y secundaria es aquel que ya tuvo un evento está antiagregado, ya sea porque tiene un stent o por el evento en sí. Aquellos pacientes en prevención primaria vamos a interrumpir los antiagregantes al menos 7 días para poderlos operar. Y aquellos pacientes con prevención secundaria, si es una aspirina, requiere una interrupción de 2 a 5 días, y si es clopidogrel, de 3 a 5 días, igual que la antiagregación dual. ¿Qué dicen las guías con respecto a la transfusión, los antiagregantes? Aquí tenemos la guía americana y aquí tenemos la guía europea. La guía americana habla de que pacientes con una deficiencia grave de factores de coagulación o con una trombocitopenia grave, que en el caso neuroquirúrgico son menos de 100.000 plaquetas, deben recibir una terapia de reemplazo plaquetario, ¿sí? Pero esto es un nivel de evidencia C. Sin embargo, los autores de la guía europea dicen que no hay evidencia clara y no hacen recomendaciones sólidas con respecto al reemplazo plaquetario, por lo que aún faltan más estudios. En general, las guías recomiendan paciente que vaya a ser llevado a cirugía y tenga una trombocitopenia o un efecto antiagregante por ASA o otro antiagregante, realizar aféresis plaquetaria. Si ya revertimos el efecto anticoagulante de nuestro paciente o antitrombótico, lo sometimos a la intervención o lo observamos, ¿cuándo debemos reiniciar los medicamentos? Bueno, hay varios escenarios. El primero es la tromboprofilaxis. Muchos de nuestros pacientes, desde el punto de vista neuroquirúrgico, tienen factores de riesgo claros para complicaciones tromboembólicas.
Una de ellas son pacientes con lesiones cerebrales o medulares y que estén paréticos o plégicos. Pacientes mayores de 60 años tendrían dos factores de riesgo, pacientes con historia de cáncer o TBP, mayores de 40 años, pacientes con cirugía reciente, porque los hemos sometido a alguna intervención, pacientes que usualmente tienen cateterización venosa central en las unidades de cuidado intensivo, por lo que muchos de nuestros pacientes van a requerir tromboprofilaxis. ¿Cuándo podemos iniciarla? También tenemos cirugías mayores de 4 horas, muchos de nuestros procedimientos. Entonces, la mayoría de guías concuerdan en que es seguro iniciar heparinas para tromboprofilaxis 24 horas después de la intervención. El periodo más crítico para realizar un hematoma intracraneal después de una intervención es en el primer día posoperatorio y va descendiendo hacia el segundo día tras la craneotomía, por lo que es seguro iniciarla 24 a 48 horas después de una intervención. Es importante saber cuáles son los factores de riesgo de nuestro paciente. Si el paciente tiene menos de 3 factores de riesgo, las guías en pacientes neuroquirúrgicos avalan el uso de medidas de compresión intermitente, pero si el paciente tiene más de 3 factores de riesgo, hay que iniciar tromboprofilaxis temprana. Esto es 12 a 48 horas después de la cirugía. Las medias elásticas no están avaladas ni por las guías americanas ni por las guías europeas. La recomendación clara es por medidas de compresión intermitente. Ahora, ¿cuándo reiniciamos la anticoagulación en los pacientes que han sido sometidos a una cirugía? Bueno, debemos balancear cuál es el riesgo de sangrado de mi paciente y cuál es el riesgo de eventos tromboembólicos por no reinicio de anticoagulación. En las primeras 2 semanas, luego del evento quirúrgico y luego de la hemorragia inicial del paciente, el riesgo de un resangrado es de aproximadamente 3.5% día, cuando se compara con el riesgo tromboembólico, que es de aproximadamente 0.6% día. En este caso, en las primeras 2 semanas, pues nos iríamos a favor del no reinicio de la anticoagulación. Pero ¿qué pasa posteriormente? Se va equilibrando la balanza y nuestros pacientes van aumentando el riesgo de tromboembolismo. Entonces hay que tener claro que en estos pacientes, antes del reinicio de la anticoagulación, siempre debemos repetir la neuroimagen porque debemos descartar una hemorragia activa y siempre es ideal reiniciarlo un anticoagulante con antídoto, porque esto nos va a dar mayor seguridad en el caso de un nuevo evento en el paciente. ¿Cuándo reiniciarlo? Esto es muy variable y esto en general debe ser en consenso con medicina interna, porque hay diversos escenarios. Pacientes con válvulas cardíacas, por ejemplo, principalmente las mecánicas que tienen más riesgo tromboembólico, requieren inicios muy tempranos de la anticoagulación, entre 12 y 21 días después del evento. Pacientes con fibrilación auricular y un puntaje de CHAS-VAS alto, mayor a 6, requieren inicio de anticoagulación al menos 7 a 14 días después. Pacientes con CHATS menores de 3, puede uno irse hasta 30 días después, que es un rango de seguridad aceptable en el reinicio de anticoagulación después de una craneotomía. Hay pacientes con patologías de base que elevan mucho el riesgo tromboembólico, como déficit de proteína C, S, síndrome antifosfolípido, pacientes con cáncer y antecedente de TEP o TBP, donde la anticoagulación debe ser iniciada al menos 14 días después, por lo que son escenarios muy diversos. En cuanto al reinicio de la antiagregación, pues va a depender si la profilaxis es secundaria o primaria. Si hablamos de profilaxis primaria, debe esperarse al menos un mes para el reinicio de los antiagregantes después de una cirugía, pero si la profilaxis es secundaria, es decir, un paciente con un stent o con un antecedente de alguna patología tromboembólica previa, se debe iniciar al menos 10 días después de la intervención. Aquí tenemos un cuadro que resume algunos de los anticoagulantes o antiagregantes más comunes. Recordemos que la warfarina siempre debe darse vitamina K asociada al concentrado complejo protombínico, dependiendo del INR o a dosis fija. Y de última opción, junto con el plasma fresco, el factor 7. Si hablamos de heparinas, siempre debemos parar la infusión y el principal antídoto es el sulfato de protamina. También podemos ayudarnos con el concentrado complejo, perdón, con el plasma fresco o con el factor 7. La aspirina y el clopidogrel, pues si el paciente requiere cirugía, se va a requerir la aféresis plaquetaria. Una aféresis plaquetaria enlaza 2 aféresis en el clopidogrel. Siempre podemos utilizar la desmopresina para mejorar esa reactividad plaquetaria. Y en algunos pacientes seleccionados se puede utilizar el factor 7.
En cuanto al caso clínico de nuestra paciente, recordemos que es una paciente que tuvo un TEC leve con una evidencia de sangrado intracraneal y que tiene una clara anticoagulación, ya que tiene un INR de 4.5 y una función plaquetaria alterada. Entonces, si somos estrictos con la guía, un paciente con evidencia, sin importar la extensión de sangrado intracraneal y evidencia de anticoagulación activa, requiere reversión. Esta paciente no se revirtió, fue dejada en observación. Adicionalmente, todo paciente con anticoagulación y trauma o sangrado intracraneal requiere imágenes de control en 4 a 6 horas por el riesgo de expansión. Esta paciente presentó un deterioro clínico hacia las 12 horas posterior a su ingreso. Como vemos, desarrolló un hematoma estructural agudo con gran desviación de la línea media. Fue revertida con vitamina K, Octaplex, y fue llevada a cirugía. Esta es la TAC posoperatoria. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Mauro, felicitaciones por Mauro, tu charla, hombre, tema muy completo. Y adelante. creo que muchos de nosotros hacemos un manejo inadecuado y a veces sentimos presiones del medio para operar este tipo de pacientes y bajo esa presión tomamos a veces medidas que son erróneas. Pero esta charla nos aclara muchas dudas y muchas intervenciones que podemos hacer nosotros desde la parte de neurocirugía para el manejo de pacientes anticoagulados agregados. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, profe. Mauro, una charla excelente. Yo tengo una duda y es con respecto a la seguridad que tenemos al poner el Octaplex. ¿Y por qué es mi pregunta? Porque el Octaplex tiene una vida media de 1 hora. Entonces el urgentólogo lo coloca, nosotros llevamos el paciente a cirugía y no tiene sangrado, pero viene el deterioro neurológico posterior a la cirugía y la reaparición de un hematoma. ¿Cómo podemos evitar eso, Mauro? Sí, profe, como usted dice, la vida media del octaplex es muy corta, es de 1 a 2 horas máximo. Entonces, por eso siempre en estos pacientes debemos hacer controles de INR a los 30 minutos, cada 4 a 6 horas, y en los primeros 72 horas y luego diario por los primeros 7 días, precisamente para eso, porque el INR puede volverse a elevar o los tiempos volverse a prolongar, y en ese caso podríamos ayudarnos de otros medicamentos como ácido tranexámico, factor 7, el mismo plasma fresco congelado, que puede ayudar a modular el efecto anticoagulante residual de los medicamentos que haya recibido el paciente. Entonces, lo ideal es utilizar el Octaplex para lograr un INR meta de forma rápida y continuar el seguimiento y ya con eso determinar qué más requiere el paciente. Y te complemento la pregunta. Uno está muy presionado por el urgentólogo y entonces ellos le dicen a uno, ya le puse el Octaplex, ¿debemos operar al paciente sin INR de control o debemos hacerle un INR antes de operarlo? Lo ideal, profe, es operarlo con INR, porque hay que saber que el paciente está en meta para que lo lleves a cirugía. Entonces, lo que dicen las guías es que se pone el Octaplex y se toma un INR a los 30 minutos. Si el INR ha corregido, el paciente se lleva a cirugía. Si no ha corregido, se aumentan esfuerzos desde el punto de vista terapéutico para llevarlo a cirugía. Ok, gracias. Y estos inhibidores del dabigatran y el rivaroxaban, que son eh, anticuerpos monoclonales, ¿se consiguen ya en Colombia o no los tenemos? Profe, el idarucizumab sí está en algunas partes. El Andexanet, estuve preguntando, aquí no lo tenemos. Que es el inhibidor del 10A. El idarucizumab sí se consigue. ¿Y Y el Octaplex sí está disponible. qué tan efectivo es el Octaplex en estos anticoagulantes nuevos? Porque yo tengo entendido que la efectividad es muy bajita. Profe, es menor que con la warfarina, pero tiene una corrección de la coagulopatía en 1 hora de aproximadamente el 80%. O sea que sí, sí tiene beneficio.
Ok. Y finalmente, los pacientes que tienen trombocitopenia, que es otra situación que pasa con mucha frecuencia, es muy común que le pongan sus unidades de sus aféresis de plaquetas y entonces también le dicen a uno llévelo ya a cirugía y a mí me ha pasado con mucha frecuencia que, por ejemplo, el paciente tiene 20.000 plaquetas antes de la transfusión y después de la transfusión tiene 7.000. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no dejarse presionar y operar solo al paciente cuando tengamos un número de plaquetas adecuado. Eh, ¿Algún otro comentario por parte de los presentes? Profe, sí, Mauro fue muy claro en el conteo plaquetario seguro para una cirugía y es claramente 100.000. Pero también en esos casos hay que evaluar pues la trombocitopenia del paciente, si es una trombocitopenia crónica, establecida y si ha tenido pues eventos previos de sangrado. Algunas guías pues recomiendan en ese tipo de pacientes que tienen trombocitopenias, por ejemplo, autoinmunes, adquiridas, pero que no han tenido eventos de sangrado, tener pues un mínimo de 50.000, pero idealmente todo paciente que debe ser llevado a cirugía de cráneo, por lo menos 100.000 plaquetas aseguradas. De ahí para abajo, el riesgo de sangrado es muy alto. Ok. Y finalmente, pues se me ocurre una pregunta, yo particularmente con los hematomas sudurales crónicos que tienen antiagregantes, yo nunca he considerado suspender la cirugía, pero yo veo que la práctica común de muchos es esperar entre 5 y 7 días. Me gustaría saber qué concepto tienen en cuanto al sutural crónico para operarlo bajo efecto antiagregante. Yo personalmente, como les digo, los opero con aspirina y no recuerdo haber tenido un problema. Sebastián, ¿qué opina de ese Profe, tema? sí, ese es un tema controversial. Pues en la práctica nosotros siempre esperamos por lo menos 5 o 7 días para llevar a un paciente a cirugía con uso de aspirina o inclusive 15 días con uso de clopidogrel. Pero recientemente pues, salió un artículo, no recuerdo muy bien, creo que era en el World Neurosurgery, en el cual intervenían pacientes con cardiopatías y coronariopatías y los intervenían con uso de aspirina y comparados pues con otros pacientes en los cuales no tenía uso de aspirina y en los cuales sí se podía suspender. Y se vio que el resultado neurológico en el paciente que fue llevado a cirugía, en el cual no se suspendió la aspirina, era superior al comparar al que sí le suspendió la aspirina. Entonces está pensando que la aspirina puede ser un factor neuroprotector en el paciente neuroquirúrgico, pero por ahora no es una recomendación no pues operar este tipo de pacientes con uso de aspirina. Habría que esperar otros estudios de seguridad, pero por ahora pues yo sigo la recomendación y es esperar de 5 a 7 días. Yo tengo una pregunta y es esta, porque muchas veces los anestesiólogos se oponen a dar anestesia en un paciente con aspirina. Entonces, ¿cómo es la situación ahora? Hay que tener la aprobación del anestesiólogo, el neurocirujano dice, no, de todas maneras lo voy a operar. Ahora que hay tanto miedo, pues, por las demandas. No, el Yo anestesiólogo también siempre, operé pacientes que estaban recibiendo aspirina y a la mayoría, yo diría, no les pasó nada, pero veía que otros que no estaban recibiendo aspirina también se complicaban de hemorragias, etc. el anestesiólogo usualmente dice, pero quien toma la decisión es uno. Eh,
Hay otro tema interesante, Mauro, que vos decís que la aspirina se puede suspender por 3 días. Ya vi que nos la bajaron de 7 a 5 y ahora la recomendación es de 3 días. Profe, en el caso de prevención secundaria, por el riesgo de trombosis de Sten o otros eventos tromboembólicos, se puede tolerar 3 a 5 días. Si es una prevención primaria, sí debemos esperar los 7, al menos hasta ahora en las guías neuroquirúrgicas. Hay que esperar con las nuevas evidencias de los artículos si hay algún cambio. Ok, muy claro.